Muchas gracias. Terminamos esta sesión con Francesc Gascó. Él es licenciado en Ciencias Biológicas y está haciendo el doctorado en Paleontología, está a punto de defender su tesis doctoral. Escribe en el blog El Pacozoico desde hace 7 años, nada menos, y más recientemente en los blogs El Ojo de Darwin y en la página de Hablando de Ciencia. Bueno, además de eso, es un excelente dibujante de dinosaurios y un gran divulgador que nos va a hablar de verdades, mentiras y atrevimientos de Parque Jurásico. Cuando quieras. ¿Se me oye? Vale. Ahora sí. Bueno, pues cuando se me planteó lo de dar una charla aquí estuve barajando muchos temas, cada cual más friki, y de repente caí en la cuenta en que este año, en 2013, se cumplía el 20 aniversario del estreno de Parque Jurásico. Y tal y como os he comentado con anterioridad, la ciencia y el cine y las series tienen algo que se atrae mutuamente, de modo que de repente se hace una película sobre algo científico y esa disciplina científica cobra interés. Aunque los dinosaurios son de mucho interés desde hace muchísimo tiempo, muchísimas décadas, prácticamente desde su propio descubrimiento, digamos que el gran boom de la dinomanía actual se lo debemos a Parque Jurásico y que menos que hacerle un pequeño homenaje en su 20 aniversario, ¿no? Así que nada, como siempre que pasa lo mismo y se adapta cualquier disciplina científica a un medio audiovisual, a una película, pongamos ya el caso concreto, se pasan una serie de contenidos científicos al conocimiento popular, a lo que la gente sabe de esa ciencia. El problema es que muchas veces en esas películas, series, libros, cómics, hay una serie de licencias justificadas o no, que por error pasan también como parte de esos conocimientos. Así que de eso va un poco mi charla. La verdad es que hay centenares de cosas que comentar, desde el propio ADN sacado del mosquito, pero bueno, Víctor ya nos lo ha adelantado, así que directamente me libro de esa parte. Me he centrado en 3 aspectos, porque en realidad podríamos estar hablando hasta de por qué se les graba al nacer la primera criatura que ven y esas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir directamente a los dinosaurios, que al fin y al cabo es lo que me gusta. Así pues, principalmente basándonos en la primera película, en Parque Jurásico, basada en el libro del mismo nombre de Michael Crichton, aparecen una serie de conceptos relativos a un grupo de dinosaurios que son los dinosaurios terópodos, o sea, los carnívoros, o sea, los que molan. Y eso que yo estudio los llamados cuellilargos, pero bueno, las cosas como son. Hay 3 dinosaurios carnívoros terópodos que son los que más parte del peso dinosauriano de la película se llevan, y son precisamente los que tienen conceptos arraigados en la mente popular que son errores o que son licencias que no se han explicado debidamente. Así que vamos a ello. El primer caso de ello sería el propio tiranosaurio, el segundo el Dilophosaurus, aquel que todo el mundo conoce erróneamente como el que escupe veneno, y luego tenemos al temido por todos Velociraptor, que es como el coco del siglo XXI. Así que vamos un poco a ir uno a uno. Y como veis aquí un poco la clasificación. Como he dicho, los 3 forman parte del mismo grupo, de los terópodos, que como veis también incluye a las aves. Una ave es tan terópodo y tan dinosaurio como un tiranosaurio, es una cosa que tenemos que tener todos muy claro. Y esto sirve un poco como situación simplemente, y vamos a empezar ya con los casos. En el caso del tiranosaurio, que es el protagonista indiscutible de la película, hay una cosa que se comenta durante la visita al parque, tanto al principio, de hecho, justo en la excavación, como luego cuando ya empiezan a ocurrir las desgracias en el parque, que es que se comenta que su visión se basa en el movimiento y que solo podrá verte si te mueves. ¿Esto es verdad? No. No es que no sea verdad, es que es una licencia completamente tomada en la novela original, en Jurassic Park de Michael Crichton. Crichton nos explica en la novela que era una teoría que estaba en boga en aquel momento. Cuando tú creas una historia de ciencia ficción, tienes 2 opciones. O lo creas en un mundo donde creas tú mismo las reglas y te inventas allí tu universo a tu gusto, con elfos y lo que te dé la gana, o directamente coges un mundo como el nuestro, como el
que palpamos y pisamos cada día, y le das una serie de modificaciones para ajustarlo a tu historia. Esto es lo que hizo Crichton. El mundo en el que ocurre Jurassic Park podría ser el mismo que el nuestro. Sin embargo, introduce una serie de variaciones, y una de esas es precisamente que en aquel momento estaba en boga esa teoría, que los tiranosaurios tendrían la visión adaptada al movimiento, y que esto lo habían propuesto unos paleontólogos estudiando su cavidad craneal y comparándola con la de otros animales como los anfibios. No sé qué obsesión hay con los anfibios. Pero bueno, el caso es que en la propia novela se rechaza. En la novela, los protagonistas son capaces de contrastar con observaciones reales esa teoría y ver que no. Hay un personaje que no sale en la película, que es Seth Regis, que intenta ocultarse de un joven tiranosaurio quedándose quieto, como una roca, pegado a un tronco de un árbol, y el tiranosaurio se gira, le apetece y le pega un bocado. Y es que, en palabras de otro personaje del mundo perdido, que es Richard Levine, si te quedas quieto y un tiranosaurio no te come, es porque no tiene hambre. Y ya está. Así pues, una cosa más que borramos. Vamos con Dilophosaurus. Gracias al Parque Jurásico sabemos dos cosas de Dilophosaurus. Primero, que no acude al horario a la hora que toca, porque la gente se puede quedar esperándolo y no hay manera. Y segundo, que cuando le dan arrebatos te saca esta enorme cresta y te pega el escupitajo del veneno para paralizar a la presa y luego devorarla a su antojo. Además, creo que era con estas palabras textuales. Una vez más vamos a preguntar a Denis Nedry, ¿esto es verdad? No. No es que no sea verdad, sino que no se puede saber. Es una vez más una licencia, en este caso no por una teoría que hubiese en este mundo ficticio, sino que es una licencia que se toma Michael Crichton a la hora de explicar una cosa que es cierta. Y es que cuando clonáramos a un animal del que solo conocemos sus huesos, su fisiología, su comportamiento, hay muchísimas cosas que no somos capaces de saber por los huesos y que nos parecerían raras y novedosas. Este es Dilophosaurus tal y como se nos plantea en la película. Esto es lo que sabemos realmente de Dilophosaurus. Su nombre viene a decir que es el reptil con dos crestas, tiene dos crestas paralelas encima del cráneo. La peculiaridad quizás que tiene este dinosaurio carnívoro del Jurásico, que tiene unas mandíbulas parecen un poco así como debiluchas, y yo recuerdo hasta de leer los libros cuando era crío que se explicaba como que probablemente sería carroñero. Pero Michael Crichton dijo, pues nada, ya que lo clono en mi novela, resulta que este bicho no necesita unas mandíbulas muy potentes porque es que tiene otro mecanismo de caza, que es lanzar veneno, con un par de cojones. Y lo plantea en su novela, y como es algo que no se puede conservar en el registro fósil, es totalmente válido como un argumento dentro de una novela de ciencia ficción. ¿Por qué? Por esto. Porque hay muchísimas cosas que evidentemente no se conservan y no hay manera de saberlas. Nos podemos aventurar, pero dentro de un relato de ciencia ficción es totalmente plausible y no tiene por qué estar... No es erróneo en su sitio. Otra cosa es que este concepto pase a formar parte de los conocimientos populares sobre esta ciencia, que es lo erróneo. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que si no nos hubieran llegado a nosotros los camaleones, si se hubieran extinguido hace quizás unos cientos de años y solo conociéramos sus huesos, se reconstruirían científicamente como un lagartito con sus escamitas y demás, porque sabemos que es un reptil y ya está, pero a nadie se le ocurriría hacer que cambiaran de color. Y sin embargo, si se hiciera una película como esta, pues el director podría aventurarse a hacer que cambian de color o que cantan, porque es algo que no se conserva. Y esto sí, lo de la vela esta como en los clamidosaurios fue añadido directamente en la película, simplemente para añadirle más teatralidad. Porque evidentemente no queda igual un bicho que escupe y casi ni te da tiempo a ver el gapo, a de repente que diga, cuidado que va. Y esto es lo que hacen. ¿Qué pasa? Que la hipótesis esta de que hubiese dinosaurios venenosos no es tan descabellada. Al fin y al cabo, los dinosaurios llegaron a ser tan diversos como prácticamente los mamíferos hoy en día. De hecho, en la actualidad los dinosaurios aún duplican el número de especies a los mamíferos. Hay el doble de especies de aves. Entonces no es de extrañar que hubiese dinosaurios venenosos. Esto es una propuesta que se lanzó hace pocos años. Se estudió... A ver si va... Sí, se estudió este dinosaurio de China, de Liaoning. Este no es un pariente de Dilophosaurus ni nada que se le parezca. De hecho, está más emparentado con Velociraptor. Es un dromeosaurio, este es su grupo. Y al estudiar su cráneo se vio que tenía una especie de cavidades semejantes a las que tienen las serpientes para su veneno y que incluso algunos dientes tienen una especie de canal, de surquito. ¿Se puede saber por esto que era venenoso? No. ¿Parece plausible? Sí. Entonces se publicó como tal y es posible.
A falta de una explicación mejor, pues es posible que sí que hubiese dinosaurios venenosos, pero no tienen nada que ver con el que se nos plantea en la película. Iríamos ya con nuestro último amigo, el Velociraptor. Este es el Velociraptor que se nos plantea en la película. Un bicharraco enorme, la verdad, de unos 2 metros de alto y otros 3 o 4 de largo. Que bueno, sí, muy inteligente y cazamanadas y demás. Con este aspecto de reptil que se comporta como un ave. ¿Este es el aspecto real de Velociraptor como tal? Veréis, justo en el momento en el que se estaba escribiendo la novela, Michael Crichton consultó a muchos paleontólogos y había una teoría en aquel momento desarrollada por Gregory Paul, que es un ilustrador que acabó siendo paleontólogo porque después de tanto estudiar huesos para reconstruirlos, al final sabía mogollón. Así que nada, publicó su propio libro con su visión de los dinosaurios carnívoros, en el que proponía que Velociraptor y Deinonychus, que es un pariente suyo más grande, podrían agruparse dentro del mismo género. Y se sacó de la manga el género, se sacó de la manga la especie Velociraptor antiropus, siendo que es Deinonychus antiropus. De hecho, si os fijáis aquí, no sé si se llegará a ver, pero esto es un arte conceptual de la película. Y si vais bajo, no pone Velociraptor, pone Deinonychus. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Michael Crichton escribió la novela, los describió como Deinonychus, pero los llamó Velociraptores. A la hora de hacer la película, tienes dos posibilidades. O coges el que describe el autor de la novela, que es el bicharraco más o menos grande y que realmente te puede parecer un oponente, o pones el que parece un pastorcillo alemán, y si la película tiene que dar miedo, pues coges el primero. El problema es que no ha ido avanzando esta corrección, no pasó a ningún sitio, no fue en absoluto aceptada esta propuesta, y Velociraptor se quedó siendo lo que es y Deinonychus lo que es. Y esta es la diferencia. Deinonychus es más o menos el que está en la película y bajo tenemos a Velociraptor. Y veis que justo en la mano no es que tengan abanicos, sino que es el nuevo aspecto que se les da a los dinosaurios. Porque desde hace pocos años se sabe que todo este grupo de dinosaurios tenía plumas, ya no solo cubriendo su cuerpo, sino plumas totalmente desarrolladas como las de las aves. Este es Microraptor, que es un pariente de Velociraptor, y no sé si podéis ver las plumas totalmente desarrolladas en el brazo, como las de las alas. Y es más, hasta tenía en las patas posteriores. Y esto de aquí es una ulna, un hueso del antebrazo, del propio Velociraptor, en el que vemos una serie de bultitos, marcados aquí con flechas, muy semejantes, aunque menos marcados, de los que aparecen en las aves actuales. Estos bultos en las aves actuales sirven para la inserción de las plumas remeras. Luego, esto nos está diciendo que tendría plumas. ¿Están menos marcados? Claro, pero es que un ave necesita volar. Entonces, las inserciones son mucho más fuertes, mientras que en Velociraptor las inserciones son mínimas. Así pues, el aspecto es completamente también diferente al que se nos plantea en la película. En la tercera entrega hicieron un quiero y no puedo, le ponemos un penacho, pero no. Entonces, de repente le pusieron ahí 4 pelos en la cabecilla y ahí se quedaron. Esto personalmente rompe con el canon de las películas anteriores, cinematográficamente me parece una aberración, y si era por dar un paso y hacerlos más correctos, te quedaste corto, macho. Así que, mejor pasemos. Entonces, por comentar un poco sobre las novedades que se han dicho de la nueva película, Colin Trevorrow, el director que se va a encargar de ella, ya ha dicho que los dinosaurios van a ser como los de las películas anteriores y que no va a haber velociraptores emplumados. Hay gente que ha puesto el grito en el cielo. Yo digo que cinematográficamente es mucho más coherente que poner plumachos extraños en la tercera película. Así que veremos qué nos espera. Y nada, con esto ya termino. Como os digo, hay muchísimas cosas que comentar sobre la película. Como estaréis de acuerdo conmigo, cualquier película que toca temas científicos se puede llegar a debatir durante una sesión mucho más larga. Pero bueno, tan solo remarcar que, al igual que nos han comentado antes, una manera de también aprovechar el cine y disfrutarlo es precisamente sacando cada puntillita. Incluso los errores que tiene el cine sirven para poder explicar los conceptos correctamente y eso es también hacer divulgación. Así que muchas gracias.